Buenos días a todos, somos el equipo 8, integrado por Delfina Lianelo, Josefina Banchero, Oriana Parzanese y Melanie Zulia, y nos encontramos aquí para desarrollar y brindar la capacitación en conflicto y negociación laboral, que consta de 4 módulos. En el primer módulo se desarrollarán las ideas principales del conflicto, en el segundo módulo se desarrollarán las etapas y el contenido del conflicto, en el tercer módulo se desarrollarán los aspectos legales del conflicto y la negociación, y en el cuarto y último módulo se desarrollará el procedimiento de negociación. Muchas gracias por su atención y bienvenidos. En este primer módulo vamos a hablar un poco sobre el tema base y principal de lo que se trata esta capacitación, que es el conflicto. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es en realidad un desacuerdo que se produce por la oposición de intereses. Esto es muy común en la vida cotidiana, ya que compartimos y convivimos con personas y no existe una relación interpersonal que no tenga desacuerdos o diferencias. En el ámbito laboral, el conflicto es aquel que nace de las relaciones que están enmarcadas por el derecho de trabajo. Este tipo de conflicto puede ser muy nocivo y afectar de manera muy grave las interrelaciones, generando, además de una desincronización en el funcionamiento de toda la estructura, otras consecuencias negativas como pueden ser rencor, mal humor, trabajos mal hechos, pérdida de tiempo, errores en la toma de decisiones, baja productividad, dentro de otras consecuencias que puede tener este tipo de conflicto. Podemos diferenciar diferentes tipos de conflicto según desde donde lo veamos. Según las partes implicadas, podemos diferenciar el conflicto en conflicto intrapersonal, que es aquel que tiene la misma persona a causa de valores propios contradictorios entre lo que se le pide y lo que cree que es correcto. Conflicto interpersonal, que es aquel en el que intervienen varias personas. Conflicto intragrupal, que es aquel conflicto que tiene lugar dentro del mismo grupo, o sea, dentro de las personas que conforman un grupo. Conflicto intergrupal, que es aquel que ocurre entre distintos grupos. Y conflicto interorganizacional, que es un conflicto empresarial entre dos o más organizaciones. Según las causas, el conflicto puede ser de relación, que suele darse debido a una falta de comunicación, un malentendido, una mala comunicación. Conflicto de información, que se ocasiona entre personas que disponen de información falsa o errónea. Conflicto de intereses, en el cual cada una de las partes persigue una única manera de hacer las cosas, obstaculizando de esta manera los intereses de los otros. Conflictos estructurales, que se deben a desigualdades en cuanto a los roles dentro de la organización, o conflictos de valores, que es cuando una de las partes impone o intenta imponer un sistema exclusivo de valores. También el conflicto puede clasificarse según su naturaleza, pudiendo ser falso, verídico, contingente, es decir, de falsa solución, donde existen alternativas, sean estas advertidas o no aún. Conflicto desplazado, es decir, con un enfrentamiento por un conflicto menor, que suplanta a un conflicto más importante, que es el cual se debería estar discutiendo. Conflicto mal atribuido, que es cuando existe un conflicto, pero los sujetos no lo perciben como tal. Según los efectos que produce, el conflicto también puede ser constructivo o destructivo. El conflicto constructivo es aquel cuando el acuerdo de las partes es satisfactorio. El conflicto destructivo es aquel en el que no existe solución aparente para el conflicto. Los conflictos son tan complejos como las relaciones humanas de las que ellos derivan. El tema de resolverlos no es tarea fácil, ya que los mismos forman parte de nuestra vida cotidiana y laboral, y son inherentes al ser humano por tratarse de una oposición de intereses. Dicho esto, se debe intentar hacer todo lo posible para evitar que estas situaciones se generen en un principio. Pero sin embargo, se debe aprender a gestionarlos en caso de que estos finalmente aparezcan y que haya que afrontarlos para lograr el buen funcionamiento de la empresa. Algunos ejemplos de conflicto que podemos nombrar dentro del ámbito laboral son la impuntualidad, los rumores, mentiras, comportamientos negativos, problemas de discriminación, conflictos de revisión de desempeño, conflictos con clientes, también conflictos de liderazgo, ascensos profesionales, diferencias salariales, resistencia al cambio, falta de coordinación. ¿Cómo manejamos los conflictos en caso de que estos efectivamente aparezcan y necesiten ser afrontados? Bueno, la estrategia dependerá de un enfoque de cooperación o de competencia.
La cooperación busca principalmente una solución como una garantía para poder optimizar el proceso de negociación. El manejo del conflicto en este caso, solo nos permite destrabar la situación para poder seguir adelante. Por lo tanto, esto debería estar enmarcado dentro de una estrategia mayor, que implique la búsqueda de una solución. Es muy importante que en esta búsqueda el mismo sistema contemple la voluntad de las partes para conseguir un mutuo acuerdo. Existe una gran variedad de estrategias que pueden ser utilizadas para resolver un conflicto. Cada una de ellas demuestra diferentes grados de interés sobre los intereses y los deseos de las partes y refleja un resultado previsible sobre la negociación para cada una de ellas. La estrategia de evitación implica un distanciamiento mental y físico del conflicto. Esta estrategia consiste en que refleja un poco interés en los resultados de cualquiera de las partes, por lo cual se genera un resultado perder-perder en el cual ninguna de las partes gana, sino que ambas ceden y pierden y no consiguen lo que desean. La estrategia de suavización constituye la adaptación de los intereses de la otra parte en el detrimento propio. Es una situación de perder-ganar, porque desestimamos los intereses de la otra parte para conseguir nuestros propios objetivos, por lo cual es una situación perder-ganar. El forzamiento o la competición es el uso de poder para obtener beneficios. Esta estrategia está apoyada en la agresividad y busca conseguir las metas personales a expensas de la otra parte. Es una situación ganar-perder, donde la parte que utiliza el poder para obtener sus objetivos gana y la otra parte pierde. La negociación es una de las mejores estrategias y busca un punto medio de equilibrio. Hay cierta disposición a renunciar a algo en cambio de obtener otra cosa por parte de ambas partes. Esto refleja un grado moderado de interés en uno mismo y en los demás para arribar a una situación sólida de resolución. Es una situación ganar-ganar, donde ambas partes ganan. Por último, la confrontación implica un abordaje directo del conflicto en búsqueda de una solución mutuamente satisfactoria. A diferencia de la negociación, donde ambas partes ceden para poder llegar a un objetivo en común, acá se atacan los problemas y se busca eliminarlos directamente, para que ambas partes puedan estar 100% satisfechas. Se busca optimizar el cumplimiento de las metas y los intereses de ambas partes, obteniendo lo mejor de lo posible. Es una situación ganar-ganar. Bueno, hola a todos. Voy a comenzar a hablar acerca del módulo 2, que tiene que ver con las etapas y el contenido del conflicto. Comencemos a hablar por las etapas. Las etapas de resolución de conflictos. En un primer análisis, en un primer momento, se determinaba que la resolución de conflictos estaba compuesta por dos etapas. Principalmente la prevención, ya que lo inicial en todo conflicto es tratar de prevenirlo, y otra segunda etapa que tiene que ver con la gestión del conflicto, es decir, llevar adelante un tratamiento en el caso de que la prevención no sea suficiente. Sin embargo, esto era medio confuso a la hora de analizarlo, y para un mejor análisis y un mejor ordenamiento se determinaron las siguientes 3 etapas que se encuentran en pantalla para la resolución de conflictos. La primera etapa denominada prevención, la segunda etapa denominada diagnóstico y la tercera etapa denominada tratamiento. Proseguiremos a detallar la etapa de prevención. La prevención nos vamos a focalizar más que nada en la postura que van a tener los directivos o los líderes a la hora de cómo evitar el conflicto o cómo manejar esta situación de conflicto y de contraposición de interés. Para esto, las preguntas claves que se van a hacer pueden ser: ¿cómo evitar el conflicto en una organización? ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes a la hora de prevenir y a la hora de manejar estas situaciones de conflicto entre sus empleados? Y si esto tiene efecto directo en la productividad de la empresa. Estas respuestas de los interrogantes se va a determinar con reglas de juego totalmente claras y específicas y bien definidas, y deben ser conocidas por todos los participantes de la organización. Para esto se crea un marco normativo en el cual permite predecir todos nuestros comportamientos y todos nuestros movimientos dentro de la organización y conocidas sus consecuencias. A este marco normativo se lo denomina área de influencia legítima y debe ser expuesta y debe ser conocida desde el momento en que la persona ingresa en la organización, es decir, desde el momento en que inicia su contrato de trabajo. Bien, este proceso
estas reglas del juego totalmente claras y específicas, como bien anteriormente mencioné, les sirve a la empresa para poder mostrarles a sus operarios y a sus empleados cuáles van a ser sus funciones, cuáles son sus horarios de entrada, cuáles son sus horarios de salida. Les permite también identificar con quién van a trabajar, cómo se van a desempeñar, cuáles tienen que ser sus comportamientos, es decir, les hace referencia a todo lo que la empresa espera de ellos. Estas áreas de influencia o estas reglas del juego van a tener que dejarse en claras antes de ser exigidas, y a su vez pueden ir reformulándose a medida que pasa el tiempo. Más que nada por los cambios en el entorno o por los cambios que pueda llegar a tener la organización. Bien, otra de las etapas, habíamos visto anteriormente la etapa de la prevención, ahora vamos a ver la etapa del diagnóstico. Esta etapa nos vamos a focalizar más que nada en el rol que tiene que tener el líder o en el rol que tiene que tener el directivo o cualquier persona que se encargue de poder disminuir estas confrontaciones y de llevar adelante una solución o un manejo de estas situaciones conflictivas en las organizaciones. Para esto vamos a adentrarnos en el rol que va a tener el líder. El rol del líder, en este caso, es tratar de gestionar estos conflictos de manera eficaz y eficientemente. Para esto, deberá conocer cuáles pueden llegar a ser las posibles diferencias o diferencias que se van a desarrollar quizás no ahora, pero en un futuro, es decir, deberá tener la habilidad de ver más allá. Para esto también es necesario que el líder nunca utilice esta situación de conflicto con el fin de poder aumentar su posición personal o pasarla desapercibida o pasarla por alto con el fin de mantener las apariencias. Entonces decimos que en la etapa del diagnóstico, el líder tiene que analizar toda la situación de conflicto y definir cuál es la naturaleza de la diferencia, cuáles son los factores subyacentes que se pueden asociar a la misma y en qué etapa de evolución se encuentra esa diferencia. Con estas tres cuestiones, el líder va a poder llevar adelante algún tipo de estrategia o algún tipo de técnica con el objetivo de disminuir estas confrontaciones y llegar, en un supuesto, a una posible solución. Ahora vamos a ir a la naturaleza de la diferencia. Cuando hablamos de la naturaleza de la diferencia, hacemos hincapié en de dónde ocurre, de dónde nace la diferencia entre las partes, es decir, ¿por qué confrontan? Para esto vamos a ver diferentes ítems que nos van a mostrar, digamos, el porqué de estos conflictos. El primero es, se discute sobre hechos. El conflicto surge de análisis subjetivos de acuerdo a cómo percibe la realidad cada persona. Y para esto vamos a hablar más que nada de que cada persona, como bien dice la frase, es un mundo. Cada uno tiene un modelo mental diferente, es decir, cada uno percibe la realidad de manera diferente. Por esto, en las organizaciones tienden a chocarse estos intereses o estas ideas y logran confrontar y llegar a conflictos. Otro de los motivos es que se discute sobre objetivos. A la hora de definir los objetivos, es probable que entre las partes haya desacuerdos, y en este apartado hay que tener en cuenta que para saber a dónde hay que llegar es necesario saber dónde se está. Y muchas personas esos no lo tienen en cuenta y es un motivo suficiente por el que las personas tienden a generar conflictos. Otro de los motivos es el que se discute sobre métodos. En este caso hay que dejar de lado todos aquellos protagonismos personales para buscar lo más adecuado a la hora de definir estrategias, de definir tácticas y de definir procedimientos. Muchas personas en este postulado logran tener ese protagonismo para tener algún tipo de beneficio dentro de la organización y no se logra, digamos, llevar adelante una buena estrategia y una buena táctica. Y por lo tanto tienden a confrontarse. Y por último, se discute sobre valores. Esto es muy importante porque
las organizaciones, como conocemos, están compuestas por personas. Sin embargo, la organización en sí tiene su propia cultura, pero cada una de las personas tiene su propia costumbre, sus propias ideas, sus propios valores que rigen su comportamiento. Y como ya mencioné anteriormente, las personas no somos iguales y por lo tanto, al ser tan diferentes, estos intercambios de ideas, estos intercambios, estos enfrentamientos que pueden llegar a tener sobre las ideas y sobre los pensamientos, tienden a generar conflictos. Bien, otra de las cuestiones que el líder tiene que conocer es no solo la naturaleza de la diferencia, es decir, de dónde proviene, sino también cuáles son los factores que subyacen y se asocian a esa diferencia. Para esto vamos a mencionar los siguientes factores. Los factores relacionados con la información, cuando alguna de las partes cuenta con limitada información o escasa información, lo que provoca diferencias entre las mismas. Factores relacionados con la percepción, esto está muy encaminado a lo que mencioné anteriormente acerca de los modelos mentales. Frente a algún estímulo, las personas podemos percibir de manera diferente, lo que conlleva obviamente a estas diferencias. Factores relacionados con la función, se remite a los estatus y al nivel jerárquico dentro de la organización. Con la comunicación es muy importante en las organizaciones, por lo tanto, una mala comunicación conlleva a que alguna de las partes transmita información errónea, por lo que pueden generar, y es un motivo y una causal muy importante de los conflictos. Los factores relacionados con la organización o la estructura. Esto está relacionado con la función. Tiene que ver con los eslabones clasistas o con la estructura jerárquica ya predeterminada, en lo cual todas las partes intervinientes en la organización tienen diferentes, digamos, recursos y diferentes posiciones, lo que es una causal muy impredecible de los conflictos. Los factores personales también es muy importante porque hace referencia a las ideas, a cómo es la persona, y como no hay dos personas iguales, todos somos diferentes, estas ideas siempre tienden a chocar. Y por último, los factores de comportamiento, que es una combinación de los factores personales, organizacionales y culturales. Las personas tienden a establecer grupos con aquellas partes que tengan los mismos intereses y los mismos objetivos. Cuando tienden a tener diferentes intereses, se alejan y pueden llegar a surgir ciertas discrepancias, lo que conlleva a conflictos en la organización. Bien, como ya mencionamos anteriormente, hablamos de la naturaleza de la diferencia, de los factores subyacentes y por último de las etapas de evolución de la diferencia. Todo líder tiene que tratar de identificar en qué etapa de evolución se encuentra esta diferencia. Y habrá tantas etapas como las que identifique el observador. Y a su vez también de hechos. Para poder hablar de las etapas, comencemos con la fase de anticipación. En esta fase, el hecho está por ocurrir, pero todavía no ocurrió. Es decir, en este caso, los líderes o los directivos están focalizados en tratar de prevenirlo. Por otro lado está la fase de la diferencia consciente, pero no expresada. En esta etapa, el hecho trasciende, las partes saben algo, pero aún no tienen información certera. Por lo tanto, abunda la incertidumbre, los malhumores, y cada vez más hay discrepancias y diferencias entre las mismas. Por otro lado está la fase de la discusión. En esta etapa se ofrece información oficial sobre el tema, pero nunca llega con la intensidad deseada. A su vez, esta información puede ser tergiversada entre los diferentes participantes, lo cual provoca malhumores entre las partes y a su vez que haya cada vez más debate, que las diferencias se pongan cada vez más en manifiesto. Por otro lado, la fase de la polémica. En esta fase, en esta etapa, la situación se ha ido de los cursos preestablecidos, los directivos y los líderes ya se focalizaron y aumentaron sus esfuerzos en tratar de solucionar estos conflictos, pero todavía la planificación no es la suficiente como para poder llevar adelante una solución.
la fase del conflicto abierto, en el cual la disputa ha quedado totalmente definida, pero fuera de tiempo y con un alto grado de intransigencia por ambas partes. En esta fase hay un perdedor y un ganador, siendo el ganador aquel que quiere aumentar su poder, neutralizando el de su oponente. Bien, hasta acá vimos la segunda etapa, que es el diagnóstico. Veamos la tercera etapa, que es la etapa del tratamiento. Bueno, la tercera etapa y la última, que es la denominada etapa de tratamiento, consiste en definir cuáles van a ser los métodos y cuáles van a ser las estrategias que persigan los líderes o los directivos a la hora de resolver estos conflictos. Es decir, van a estar entre el manejo del conflicto o la solución propiamente dicha. Tenemos que tener en cuenta que ambas cuestiones son totalmente diferentes. No es lo mismo manejar un conflicto que solucionarlo. A su vez, identificarán qué aspectos van a tener en cuenta a la hora de definir la estrategia adecuada. Si bien decimos que todo conflicto no es ni bueno ni malo, tiene sus aspectos negativos y tiene sus aspectos positivos. Así que veamos cuáles son los aspectos positivos. Impulsa la creatividad, es decir, para algunos de los trabajadores y para el equipo de trabajo, este conflicto puede llegar a ser un canal de oportunidad a la hora de generar creatividad en su equipo o en su puesto de trabajo. Propicia el liderazgo, es decir, estos enfrentamientos entre los más expresivos y los menos expresivos puede generar acciones de liderazgo que quizás en la organización hacía falta implementar. Y por último, mejora la comunicación. Cuanto más abiertos sean, cuanto más demuestren sus sentimientos y sus pensamientos, mejor va a ser para la organización. Sin embargo, también encontramos los aspectos negativos. Baja la productividad, porque quizás están más pendientes a los rumores, al que dirán, su desempeño disminuye totalmente. Aumenta la hostilidad, es decir, cuando los líderes o los directivos no gestionan de manera eficiente estos conflictos, pueden llegar a generar tensiones y encontrarse en un clima hostil en el que nadie va a querer participar. Incide sobre la rotación del personal. Esto es muy frecuente cuando hay rotaciones, cuando hay confrontaciones, en el que se rote a las personas, por lo que es de saberse que ninguna persona va a querer trabajar en un puesto de trabajo en el que hay debates continuamente, en el que hay confrontaciones, e incluso también cuando los conflictos están detrás de los líderes y de los jefes. Y por último, la escalada de violencia. Esto no es muy habitual en las organizaciones, pero hace referencia a que ya no nos basamos en un conflicto verbal, sino más bien físico. Y es ahí en el que nos tenemos que involucrar y de manera muy rápida y eficaz. Bien, esto es todo con respecto a las etapas. Ahora vamos a ver las recomendaciones para resoluciones exitosas de conflictos. Bueno, dentro de las recomendaciones para resoluciones exitosas de conflictos, vamos a definir cuáles pueden ser para nosotras las más comunes recomendaciones a la hora de resolver y de llevar adelante una solución de un conflicto organizacional. Una de ellas puede ser llegar a un acuerdo sobre la meta en común, que es resolver el conflicto. Esto es muy importante porque el objetivo primordial es llegar a un acuerdo en común entre las partes para tratar de solucionarlo. Otra de las partes es adoptar una posición flexible, es decir, con una posición totalmente rígida es más fácil de quebrar. Identificar virtudes y defectos de ambas partes, es decir, no centrarnos solo en una de las partes, sino en ambas, ser franco y honesto sin ocultar información, evitar discutir, ya que cuando discutimos no escuchamos lo que el otro quiere tratar de decirnos o de lo que el otro quiere tratar de mostrarnos, por lo que solamente nos centramos en nuestros argumentos y no somos capaces de escuchar al otro. Por lo tanto, hay que tratar de no discutir en estas situaciones. No menospreciar la preocupación de la otra parte. No proponer soluciones irreales. Esto se refiere a las falsas promesas. Es muy importante porque cuando el líder o el directivo o quien sea que se encargue de resolver estos conflictos propone alguna solución que
se les va de las manos, que no puede llegar a resolver, que no es así, puede generar a que alguna de las partes se sientan engañadas. Y esto es lo que no recomendamos para resolver conflictos. Otra de las recomendaciones es controlar las emociones. Esto es muy importante, pero es fundamental y es una de las cosas más difíciles de lograr. Por otro lado, es preguntar para obtener información. Esto es muy importante también porque tenemos que tener en cuenta que, como lo dije anteriormente en alguna de las etapas, el líder o el directivo, a la hora de resolver el conflicto, tiene que tener una capacidad de escucha del 75%. El otro 25% solamente va a ser para comunicar acerca de preguntar para obtener información o alguna cuestión que quizás él no haya entendido. Pero escuchar es fundamental. Terminando el conflicto, reconocer a la otra parte, ya que podemos coincidir en la otra parte en alguna función, en algún puesto de trabajo, es necesario mantener las relaciones. No perder jamás el hilo de la conversación. Focalizar sobre el problema, no sobre las personas involucradas, esto también es muy relevante. Siempre hay que tratar como líder o como directivo, focalizarnos en qué estamos resolviendo y no a quién le estamos resolviendo el problema. Ampliar los horizontes, no pensar que existe solamente una única solución. Buscar una solución, no una batalla. Arreglar para que los encuentros sean constructivos, es decir, para que ambas partes logren un sentido común y lleven a que sus emociones, sus intereses estén en común acuerdo y que se genere una solución beneficiosa para ambas partes. Y por último, generar empatía. También una de las recomendaciones muy importantes que nosotros como equipo de trabajo hacemos, porque es muy importante ponerse en el lugar del otro, saber qué piensa, cuáles son sus argumentos, no para tener una posición débil o debilitarnos nosotros, sino para ver qué es lo que pretende él demostrarnos o cuáles son sus argumentos fehacientes. Así que eso es todo con respecto a las recomendaciones para resoluciones exitosas de conflictos. Continuando con la capacitación, llegamos al módulo número 3, denominado Aspectos legales del conflicto y la negociación. En el ámbito laboral, la resolución de los conflictos está enmarcada dentro de normativas legales. La negociación entre las empresas y los trabajadores se da a través de sus representantes colectivos, los llamados sindicatos, los cuales negocian con las empresas hasta llegar al convenio colectivo de trabajo. La ley además establece y regula el derecho de huelga de los trabajadores, como así también las prácticas desleales de las empresas. Comenzaremos hablando de los sindicatos. Estos son organizaciones libremente constituidas por trabajadores del sector privado y o de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Los sindicatos no solo se encargan de la representación y legítima defensa de los trabajadores, sino que también se encargan de promover sus intereses económicos, sociales y culturales. Las funciones principales de los sindicatos se pueden reunir en 4 ítems. Entre ellos, representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos que emanan de los contratos individuales de trabajo, cuando lo requieran los trabajadores, representar a los afiliados en las distintas instancias del proceso de negociación colectiva, velar por el cumplimiento de las normas de trabajo y de seguridad social y realizar todas las actividades contempladas en los estatutos y que no estén prohibidas por la ley. También resulta fundamental mencionar que los sindicatos no pueden establecer diferencias por razones ideológicas, sociales, políticas, de credo, nacionalidad, raza o sexo entre los afiliados. Los sindicatos están regulados por la Ley 23.551, denominada Ley de Asociaciones Sindicales. Esta ley establece que existen 4 tipos de sindicatos. Los sindicatos de empresa, que reúnen solo a trabajadores de una misma empresa; los sindicatos interempresas, que reúnen a trabajadores pertenecientes a 2 o más empleadores diferentes; los sindicatos de trabajadores independientes, que reúnen a los trabajadores que no dependen de empleador alguno, ni tampoco tienen bajo su dependencia a otros trabajadores; y los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios, que reúnen a trabajadores que realizan labores bajo subordinación y dependencia en periodos cíclicos e intermitentes.
La historia pone de manifiesto que el proceso de negociación entre los sindicatos y las empresas ha estado marcado desde sus inicios por relaciones conflictivas. Es por ello que resulta necesario que el área de recursos humanos adopte un rol estratégico, estableciéndose como mediador de las negociaciones colectivas entre las partes, de modo de garantizar un nuevo modelo de relación en donde se trabaje de forma cooperativa, lográndose así un mayor beneficio tanto para trabajadores como para empleadores. Los estudios revelan que el principal obstáculo para lograr una negociación efectiva es la desconfianza de los trabajadores. Por lo tanto, resulta fundamental, nuevamente mencionándolo, que el área de recursos humanos actúe como nexo y garantice la comunicación entre ambas partes, permitiendo que tanto una como la otra conozca de forma transparente y clara los intereses de la otra parte. Si bien construir este nuevo canal de diálogo entre sindicato y empresa resulta difícil, sus resultados son beneficiosos. Las empresas podrán conocer las necesidades de los trabajadores y de esta manera tendrán la posibilidad de evaluar la necesidad de resolver las demandas, como también así podrán anticiparse a los conflictos, minimizando el impacto negativo que estos tendrían en la rentabilidad de la empresa. Otra ventaja radica en la posibilidad de establecer una política disciplinaria eficiente que alinee tanto los intereses de los trabajadores como los de la empresa. Prosiguiendo, llegamos a otro de los temas contemplados en este tercer módulo, los convenios colectivos de trabajo. Estos son el resultado de la negociación entre los representantes de los trabajadores y los empleadores, a través de los cuales se regulan las condiciones y obligaciones de trabajo. Los convenios regulan materia de índole económica, laboral, sindical y cualquier otra que afecte a las condiciones del empleo y a las relaciones entre los trabajadores y empresarios. Se puede decir entonces que los convenios colectivos de trabajo obligan a ambas partes a cumplir con todas las estipulaciones pactadas en ellos, siempre que estén dentro de su ámbito de aplicación y durante el tiempo de vigencia de los mismos. La duración de los convenios colectivos será pactada entre las partes. Generalmente se negocian convenios por 3 años. Sin embargo, esto no significa que no estén sujetos a revisión anual en materia concerniente a salarios. En cuanto al ámbito de aplicación de los convenios, es importante mencionar que dependerá del área geográfica y del sector al cual corresponde la actividad que se está tratando. Es decir, que todo contrato laboral debe adoptar las condiciones que establezca el convenio colectivo de trabajo correspondiente al área geográfica y al sector que corresponde la actividad. El siguiente concepto a desarrollar es el derecho de huelga de los trabajadores. El ejercicio de dicho derecho opera como causa de justificación del incumplimiento contractual de la obligación de prestar el servicio comprendido en el contrato individual de trabajo. El ordenamiento jurídico no admite que una de las partes del contrato individual ejerza presión sobre la otra mediante la inejecución de su obligación de trabajar, para obtener de esta manera una posición contractual más favorable. Entonces, el ordenamiento jurídico solo admite el derecho de huelga en el plano colectivo para la defensa de un interés también colectivo. Es decir, que el derecho de huelga es de titularidad individual, pero de ejercicio colectivo. Esto significa que para que una huelga sea legal, será necesario el consentimiento de los otros trabajadores, ya que una huelga de una sola persona no solo será considerada como ilegal, sino que también se considerará como un incumplimiento del contrato. El derecho de huelga consagrado constitucionalmente no es absoluto y está reglamentado. Si bien no existe una ley específica que lo reglamente, esto no quita la facultad al Estado de tutelar los intereses, tanto públicos como privados, que podrían estar potencialmente afectados por el ejercicio ilimitado del derecho de huelga, es decir, por su uso abusivo o ilícito. Las limitaciones al derecho de huelga son establecidas por los jueces o también pueden ser establecidas en convenciones colectivas. La limitación al derecho de huelga por convenios colectivos no significa que se haga una privación inconstitucional de dicho derecho. Lo que sí representaría
una limitación inconstitucional es el establecimiento de una obligación donde no se permita al trabajador recurrir al derecho de huelga en ningún conflicto durante el tiempo de vigencia del convenio. Para que una huelga se encuentre dentro del marco de protección legal, debe cumplir ciertos requisitos. Debe responder a una finalidad profesional, debe ser declarada por el sujeto titular de derecho y de acuerdo a los procedimientos, o por los órganos estatutariamente previstos, que son los sindicatos con personería gremial. Debe haberse agotado el procedimiento obligatorio previo de conciliación, no haberse violado convenciones colectivas con deberes de paz previamente pactados en los convenios, no estar prohibida en virtud de la declaración del estado de sitio, ni tampoco haber incurrido en abuso de derecho por razón de la modalidad elegida. Como no existe una norma vigente que establezca cuál es el órgano facultado y con competencia para calificar a las huelgas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado y facultado al Ministerio de Trabajo para realizar dicha tarea. Es importante mencionar que el Ministerio de Trabajo no está facultado para resolver conflictos individuales de trabajo. Quienes se encargan de esta tarea son los jueces. Dentro de las huelgas ilegales se encuentran las huelgas políticas, que si bien es una línea muy delgada, son las que se inician o se sostienen por motivos políticos. Las huelgas de solidaridad, que son aquellas donde los trabajadores no hacen huelga por motivos que los afecten directamente a ellos, sino por solidaridad con otros profesionales en huelga. Un ejemplo es que si hay una huelga puramente educativa donde se manifiestan estudiantes y profesores, sería ilegal si se unieran a ellos los taxistas. Y también las huelgas novatorias, que son aquellas que pretenden alterar un convenio colectivo estatutario mientras dure su vigencia. Aunque en principio no se deban ocupar los establecimientos de las empresas en el momento de la huelga, se considerará ilegal si se ha ingresado ilegalmente en dichos establecimientos, si existe un peligro notorio para los derechos y libertades de terceros ajenos, o bien si se ha pedido el desalojo, pero los trabajadores en huelga se niegan a abandonar. Al hablar de huelga, resulta importante mencionar aquellas actividades consideradas como servicios esenciales. Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucran a este tipo de actividades consideradas esenciales, será necesario garantizar la prestación de servicios mínimos a fin de evitar la interrupción. La Organización Internacional de Trabajo ha establecido dos listados donde se indican aquellos servicios considerados como esenciales y no esenciales. Si bien los esenciales son mucho menos a los no esenciales, resulta importante mencionarlos a todos. Dentro de los servicios esenciales podemos encontrar el servicio hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. En cambio, dentro del listado de servicios no esenciales se encuentran la radio, la televisión, los sectores de petróleo y de los puertos, como de carga y de descarga, los bancos, los servicios de informática para la recaudación de aranceles e impuestos, los grandes almacenes, los parques de atracciones, la metalúrgica, el sector minero, los transportes, las empresas frigoríficas, los servicios de hotelería, la construcción, la fabricación de automóviles, la reparación de de aeronaves, las actividades agrícolas, el abastecimiento y distribución de productos alimentarios y la Casa de la Moneda, entre otros más. Bueno, por otro lado, es relevante mencionar que existen diversas modalidades de acción en la práctica de la huelga que dependen de las estrategias y las tácticas que adopten las organizaciones de los trabajadores. Entre ellos es posible mencionar a los paros parciales, que consisten en la cesación de los trabajos que no comprenden la totalidad de la jornada laboral y que generalmente no implican el abandono de los lugares de trabajo,
La huelga de brazos caídos, o también llamadas las huelgas blancas, que son aquellas que se realizan sin el abandono de los lugares de trabajo y que pueden abarcar toda o parte de la jornada laboral. Los paros rotativos, turnantes o articulados, que son aquellos que se desarrollan en etapas sucesivas y de manera coordinada, afectando de forma escalonada a los diversos sectores de la empresa. La huelga estratégica, neurálgica, también y vulgarmente denominada tapón o trombosis, que se focaliza en los trabajadores cuya posición es de alta importancia para el proceso productivo. El trabajo a desgano consiste en la disminución deliberada del ritmo de trabajo, aunque sin detenerse en su totalidad. El trabajo a reglamento, que se desarrolla en actividades altamente procedimentadas. El retiro de colaboración, que implica una medida de acción directa de negarse a realizar horas extras que están enmarcadas por el derecho individual. La huelga de solidaridad o simpatía que se ha mencionado anteriormente y que implica que los trabajadores no hacen huelga por motivos que los afectan directamente a ellos, sino por colaboración y simpatía con otros profesionales que se encuentran en huelga. Esta es un tipo de huelga ilegítimo. La huelga relámpago o de advertencia o de demostración, que se trata de un paro de breve duración y se enmarca en una estrategia más amplia que la del conflicto. Busca, su objetivo es demostrar la potencialidad de la medida en caso de que se extienda en el tiempo. La huelga sorpresiva, que consiste, como su nombre lo indica, en una cesación concertada de los trabajos, pero sin aviso previo. La huelga con violencia física y la huelga con ocupación del establecimiento, que, como su nombre lo indica, se puede ver que son consideradas ilegales por la jurisprudencia. El piquete, que es la actividad desarrollada por los trabajadores en las cercanías de la empresa, con la finalidad de perturbar el ingreso al establecimiento. El boicot, que es el llamamiento a terceros para que se nieguen a la utilización de los bienes del empleador, y el sabotaje, que son los actos deliberados de los trabajadores para dañar la producción o los productos del empresario. Frente a estas acciones adulteradas de reclamo, los empleadores tienen la posibilidad de adoptar lo que se denomina lockout, que es una expresión en inglés que significa cerrar la puerta y surge en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Si bien jurídicamente no es equiparable con el derecho de huelga, consiste en una clausura temporal del una clausura temporal del establecimiento como medida de presión sobre los trabajadores, tanto huelguistas como no huelguistas. Entonces, se puede decir que esta medida es solo admitido como respuesta defensiva frente al ejercicio por parte de los trabajadores de los huelguistas con modalidades ilegítimas de acción directa, como por ejemplo la ocupación del establecimiento, el trabajo a desganos, las huelgas de solidaridad, entre otros. Llegando casi al final de este tercer módulo, desarrollaremos el concepto de conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria es un instrumento jurídico del derecho laboral que aplica en los casos de conflicto de intereses de competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación y como instancia voluntaria en conflictos de derecho. Cuando un conflicto no tiene solución entre las partes, cualquiera de ellas, ya sean los sindicatos o las empresas, antes de recurrir a las medidas de acción directa, deben comunicarlo a la autoridad provincial de aplicación. Ante esta comunicación, o cuando se creyera oportuna la intervención de oficio, atendiendo la naturaleza del conflicto, la autoridad de aplicación podrá proponer la apertura inmediata de la instancia obligatoria de conciliación al secretario, ministro de Trabajo, quien resolverá el conflicto en cuestión. Por lo tanto, el procedimiento de la conciliación podrá ser iniciado por una denuncia de alguna de las partes o bien por la intervención de oficio de la autoridad administrativa. El plazo máximo de la conciliación obligatoria es de 15 días hábiles, prorrogable por 5 días más. Es muy importante saber que antes de este plazo, ninguna de las partes podrá adoptar medidas de acción directa.
Vencidos los plazos de la instancia obligatoria, sin que se llegue a algún acuerdo y tampoco habiendo adoptado el arbitraje, las partes quedan libres de acción. Tanto los trabajadores como los empleadores estarán obligados a concurrir a la conciliación. Todos serán notificados fehacientemente con la adecuada anticipación. Y también se les informará que ante 2 instancias injustificadas serán conducidas por la fuerza pública. Los empleadores podrán estar representados por algún gerente, director, administrador, cualquier empleado que tenga poder suficiente de obligarse y facultades necesarias para conciliar. Los trabajadores estarán representados por sus representantes sindicales acreditados legalmente, o bien cuando se trate de un conflicto que involucre a algún sindicato, por los representantes legales que se determinan en los estatutos. La inasistencia injustificada de cualquiera de las partes dará lugar a la aplicación de multas que se estipulan en la ley. La autoridad de aplicación podrá aplicar multas que son graduables entre el importe de un salario mínimo vital mensual y un máximo que equivale al de multiplicar ese importe por el número de personas en relación de dependencia involucradas por el conflicto. Las multas pueden ser aplicables a cualquiera de las partes y generalmente se las aplica, en realidad la ley estipula que se las aplique cuando no acaten las resoluciones que se dispongan en la conciliación o el arbitraje obligatorio, cuando impidan la ejecución de las resoluciones administrativas que se dictan durante la vigencia de la instancia, no acaten o violen lo dispuesto del acuerdo final conciliatorio, y también en los casos que expresamente están indicados en el cuerpo legal mencionado. En el caso que la conciliación obligatoria no tenga éxito, es decir, que no se puede llegar a un resultado adecuado para ambas partes, la autoridad administrativa tiene la facultad de invitarlas a someter el arbitraje, a someter el conflicto al arbitraje. Quien regula este arbitraje es la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Como se mencionó anteriormente, si tampoco se llega a un acuerdo en el arbitraje, ambas partes quedan en libertad de acción. El último concepto a desarrollar es el de práctica desleal. La noción de práctica desleal ha variado con los distintos ordenamientos normativos. No obstante, es claro que esta práctica es más amplia que la práctica antisindical, la cual está limitada a los comportamientos de los empleadores, dirigida contra los trabajadores o sus sindicatos y destinados a limitar, perturbar o suprimir la acción sindical. La práctica desleal se ha definido como todos aquellos actos u omisiones que están prohibidos por la ley, por lo tanto están descritos en ella, y que por ser pasibles de sanciones deben aplicarse a su juzgamiento ciertos principios propios del derecho contravencional. Entonces, la práctica desleal se puede definir como una conducta típica del empleador que debe estar prevista legalmente y que, en forma directa o indirecta, por acción u omisión, tiene como propósito dificultar el normal desarrollo de las actividades de las asociaciones sindicales. Tanto en el texto presentado para dicho módulo como en la ley que regula a las asociaciones sindicales, la 23.551, en su artículo 53, se enumeran distintos casos de prácticas desleales de los empleadores hacia los trabajadores. Se pueden mencionar algunas como subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores, intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente de este tipo, dificultar o impedir la afiliación de los trabajadores a alguno de estos sindicatos, promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a algún sindicato en particular, y así se pueden seguir mencionando varios otros. Para dar una conclusión al tema de práctica desleal, se puede decir que
Toda práctica de un empleador que esté directa o indirectamente dirigida a perturbar o menoscabar la acción y el desarrollo de los sindicatos y de los derechos que en consecuencia reconocen a los individuos son prácticas desleales por parte de los empleadores. Se trata de un comportamiento manifestado por el empleador contrario a la ética, a la lealtad y a la buena fe que debe gobernar toda relación laboral. Fundamental también saber que la práctica desleal resulta más amplia que la práctica antisindical, por ende se debe saber que la práctica antisindical está dentro de la práctica desleal y por lo tanto ambas son incorrectas y deben ser juzgadas y también sancionadas. Damos por finalizado el tercer módulo de aspectos legales del conflicto y la negociación para dar comienzo al último y cuarto módulo de esta capacitación. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. En esta parte del video vamos a estar dando el último y cuarto módulo de la capacitación, en el cual vamos a estar viendo todo lo referente al proceso de negociación. Como bien dijimos en un principio, toda resolución de conflictos implica un proceso de negociación. Esto es algo que es inherente a toda situación en la cual haya una contraposición de intereses, y el ámbito laboral, que es el que nos incumbe en esta capacitación, no escapa de esto. Ante otros métodos para la resolución de conflictos, como lo pueden ser el arbitraje, los procesos judiciales o la contratación de mediadores, la negociación es el único método que nos va a permitir llegar a un acuerdo sostenible de una forma pacífica, en el cual todas las personas que son parte tengan que ceder algo de sus intereses para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos. Tras esto que acabamos de decir, podríamos entonces dar una definición de qué es la negociación. Se la podría definir como un proceso en el cual existen dos o más partes que tienen intereses opuestos y que es aquel proceso que está destinado a conciliar dichos intereses opuestos. En el ámbito laboral, que es el que nos incumbe en esta capacitación, las partes son, por un lado, la empresa o sus representantes y por el otro, los trabajadores o sus representantes. En la legislación argentina justamente se establece que los trabajadores se encuentran agrupados bajo asociaciones sindicales, sindicatos, y por eso es que se dice que los trabajadores negocian colectivamente, porque están agrupados y negocian en carácter de todos. Bueno, entonces podríamos establecer dos importancias fundamentales del proceso de negociación. Por un lado dijimos que era un método pacífico para resolver conflictos. Por lo tanto, si yo lo aplico en mi empresa, me voy a garantizar de que se generen vínculos cooperativos y colaborativos con mis empleados, que sea recíproco y que se armonicen aquellos aspectos en los que no hay acuerdo. Por lo tanto, todos los integrantes de la organización van a estar enfocados hacia un mismo objetivo, hacia un mismo lado, van a estar armonizados y así se va a contribuir mejormente a realizar los objetivos organizacionales. Pero en segundo lugar, y no por eso menos importante, es que la negociación colectiva es un derecho adquirido por los trabajadores de la economía. Más específicamente está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué implica que sea un derecho? Bueno, justamente dijimos que colectiva era porque los trabajadores estaban agrupados bajo asociaciones sindicales o sindicatos. Bueno, esto implica que las empresas sí o sí deben negociar con los sindicatos por las condiciones básicas de trabajo de sus empleados y todo lo que refiere a la relación laboral. De esta negociación surge lo que se explicó en el módulo 3, que son los convenios colectivos de trabajo, en el cual se estipula todo lo que surge de esta negociación. Generalmente se establecen convenios colectivos de trabajo por zona geográfica de los empleados o por actividad o rubro de la empresa. Toda esta definición que acabamos de dar de lo que es el proceso de negociación, podríamos decir entonces que tiene 4 componentes básicos. En primer lugar, conflicto, que es el que da origen a la negociación. En segundo lugar, las partes, que, como dijimos en el ámbito laboral, son empleados y empleadores o sus representantes. En tercer lugar, el poder, que está dado por la información, la legitimidad, las influencias que tendrá cada parte en el proceso, y un acuerdo, que es el objetivo de efectuar un proceso de negociación. Bueno, tras todo esto también se podría establecer 3 objetivos básicos que persigue la negociación. Número 1, como ya se dijo, definir las condiciones básicas de trabajo y de empleo, como pueden ser los horarios de trabajo, las vacaciones, criterios para sancionar, entre otras cosas. Número 2,
regular las relaciones entre empleadores y empleados. Esto también implica regular las relaciones entre las organizaciones que representan a cada una de las partes. Implica crear canales de comunicación, gestionar los conflictos, como también puede ser definir la participación de los empleados en la empresa, entre otras cosas. Y número 3, definir escalas salariales, como pueden ser bonos o incentivos para los empleados. Bueno, pero en un principio dijimos negociación en el ámbito laboral. Esto no es algo superficial, ¿sí? La negociación laboral tiene una serie de particularidades que no presenta otro tipo de negociaciones. Es muy importante tener en cuenta dichas particularidades para así planificar y desarrollar una negociación que sea efectiva y exitosa. Podríamos citar 11 particularidades que tiene un proceso de negociación laboral. En primer lugar, son acuerdos de larga duración. Toda negociación colectiva que sea del ámbito laboral tiene proyección en el tiempo. En segundo lugar, la convivencia de las partes. ¿Qué significa esto? Dijimos que las partes de la negociación laboral eran trabajadores y empleados. Imaginen que las partes que llegan al conflicto y que tengan que ir a negociación, luego de esto tendrán que seguir trabajando en conjunto. Esto es algo que se debe tener en cuenta en cómo se va a desarrollar el proceso. Debe ser algo que no genere disturbios, ya que después las partes tendrán que seguir trabajando conjuntamente. Es ineludible, ya que en muchas actividades de la economía la representación de los trabajadores a través de sindicatos es obligatoria. Está regulada por un marco legislativo, ya que por tener dentro de su incumbencia la protección de los trabajadores, existe todo un marco legislativo que regula la negociación colectiva. Otra cuestión es que a pesar de haber dicho que se proyectaban en el tiempo las negociaciones laborales, existe una negociación continua, porque las empresas siempre están en constante cambio por la competencia, por las condiciones del país, lo que fuere. Siempre debe existir una negociación continua para buscar constantemente qué es lo mejor para los trabajadores. Otra cuestión es que existe un componente político. Esto se da más que nada cuando se negocia con sindicatos que tienen un rol fundamental en la política de un país. Otra cuestión que puede resultar multilateral, no necesariamente tiene que haber dos partes, ya sea empleadores y trabajadores, pueden existir más partes. Otra característica del proceso es la eficacia normativa que se establece para el mismo. Esto significa que muchas veces por normas se establece que los procesos de negociación colectiva deben proporcionar algún resultado, deben resolver el conflicto que estaba en cuestión. Otra característica es la importancia de lo que se pone en juego en la negociación colectiva. Siempre se trata de intereses personales de los trabajadores, sus retribuciones, su jornada de trabajo, cuestiones sobre su vida personal. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado cómo se abordan y cómo se resuelven los procesos de negociación. Otra cuestión es la diversidad de contenidos que puede haber. Justamente son muy diversos. Se puede llegar desde por vacaciones hasta por salario, por enfermedades profesionales. Puede haber una diversidad de contenidos en los tratados de negociación colectiva. Y por última característica es el carácter público de estos procesos. Por ser de interés general, podría decirse, por abarcar a muchos trabajadores, no pasan desapercibidos, sino que son de carácter público, son conocidos por todos. Bueno, pasando a otro aspecto del proceso de negociación, podríamos decir que se lo puede dividir en 3 etapas, solo a los fines de comprender qué contiene cada una de estas etapas y uno prepararse mejor para cada una de ellas con todo lo que cada una implica, ¿no? Las 3 etapas son la planificación, la negociación propiamente dicha y el análisis posterior. La primera etapa, la planificación. Esta etapa abarca el diagnóstico de la situación, definir una estrategia y definir la táctica. Es la etapa más importante del proceso de negociación. Una buena preparación previa a mí me va a garantizar llegar a la mesa con saber qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, cuánto estoy dispuesto a ceder, todo. Un negociador que no esté preparado previamente va a tener que limitarse a reaccionar ante los hechos y probablemente fracase, no va a poder dirigir la situación. En cambio, una buena preparación previa me va a garantizar no encontrarme desprevenido, por lo tanto es mucho más probable que la negociación sea exitosa. La etapa del proceso de negociación es la negociación cara a cara, que vendría a ser la negociación propiamente dicha, la mesa de negociaciones. Es muy importante comprender todas las fases que van surgiendo, o etapas, subetapas, que van surgiendo en esta negociación en la mesa, para poder comprender cómo canalizar las energías, qué decisiones tomar en cada una de ellas y saber cómo actuar. La primera de estas subetapas es la apertura. En esta etapa se hacen las presentaciones formales,
se definen la agenda de trabajo, las reglas de trabajo y todo lo que implicaría cómo se va a llevar a cabo el proceso de negociación. Seguidamente de la apertura vienen las expectativas. Cada etapa va a plantear sus expectativas, qué es lo que espera el proceso de negociación, para luego proseguir con la tercera subetapa de la negociación cara a cara, que es el intercambio. En el intercambio, cada parte va a empezar a poner en juego su estrategia y sus tácticas previamente definidas. Se van a empezar a comparar las opciones con las demandas y se van a empezar a visualizar ciertas formas de llevar dichas comparaciones a resultados concretos. En esta parte de la negociación cara a cara es cuando empiezan a florecer los conflictos que dieron origen a llegar a la negociación. Después del intercambio va a venir el acercamiento, que es probablemente la etapa más decisiva para concretar resultados y la etapa más creativa para tomar decisiones. Acá las partes van a empezar a encontrar áreas comunes, se van a empezar a visualizar más opciones, se resuelven los conflictos y se acuerda preliminarmente cómo se van a realizar. Y después de esa cuarta subetapa viene la última, que es el cierre, que en esta etapa se hace la revisión de esos acuerdos y se establece cómo se va a monitorear y controlar quiénes van a ser responsables, en qué tiempo y todo, para asegurarse de que lo definido en la negociación se vaya a cumplir. La tercera y última etapa del proceso de negociación es el análisis posterior. ¿Cómo va a proceder la empresa tras haber transitado un proceso de negociación? Es muy importante que se analicen sobre los resultados obtenidos, sobre las experiencias adquiridas, sobre cómo se va a hacer el seguimiento de los resultados obtenidos y todo lo que el proceso implicó. Porque es muy importante que se comprenda la negociación como un enriquecimiento para las empresas, ya que tras haber negociado con nuestros empleados o su representación, nosotros vamos a lograr conocer sus intereses, saber qué es lo que quieren y así desarrollar todas las actividades y procesos de la organización de un modo que se abarquen los intereses de todos y así en un futuro evitar llegar nuevamente al conflicto. Bien, para finalizar el tema de las etapas, te vamos a dar 4 consejos para que tengas en cuenta en cada una de ellas y sepas cómo dirigirte cuando te sientes en una mesa a negociar. Número 1, la negociación no es una competencia. Siempre puede haber un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes. Número 2, es muy importante planificar y que todo lo que tengas que improvisar en la mesa de negociaciones sea lo menos posible. Número 3, no hablar, sino más preferentemente escuchar a la otra parte sin criticar. Y número 4, es importante entender que la negociación tiene conflictos. Esto va para todas las personas que intenten caer bien. Es muy probable que ese tipo de personas terminen cediendo demasiado. Para continuar, vamos a seguir reiterando la importancia que tiene la planificación de la negociación. Como bien dijimos, es la etapa más importante. A mí, una buena preparación previa me va a garantizar resolver las cosas con éxito, proceder de forma rápida y de manera efectiva. La desinformación tengo que evitarla completamente porque es muy probable que me conduzca al fracaso, así como la improvisación. La improvisación es lo que más tengo que evitar en un proceso de negociación. En la planificación vamos a tener en cuenta 2 fases. Una fase que incluye lo que es propio, lo que corresponde a la empresa, y una segunda fase que es pensar en la otra parte. Bueno, esta primera fase basada en lo que es propio, yo tengo que tener en cuenta ciertas cuestiones. En primer lugar, tengo que focalizarme todo el proceso en los resultados finales, es decir, en lo que yo quiero obtener. Todas las estrategias y tácticas que se definan para el proceso deben tener en consideración qué es lo que yo quiero obtener para que después no haya sorpresas o que lo que obtengo no es lo que yo deseaba. En segundo lugar, debo conocer mis propios límites y prioridades. Definidos los objetivos finales, yo tengo que poder definir qué es lo que es esencial, qué es lo importante, qué es lo menos vital y qué es totalmente inaceptable. En tercer lugar, tengo que armar un conjunto de puntos claves que voy a negociar. En vez de negociar punto por punto, voy a negociar un todo. Esto le va a dar dinamismo y rapidez al proceso, lo cual es fundamental, ya que todos los minutos que transcurren en la negociación son importantísimos, tanto en atención como en costos. Cuarta cuestión a tener en cuenta antes de entrar en un proceso de negociación es siempre tener en claro qué es lo que se estaría dispuesto a ceder si se diese un arreglo en un principio. Es decir, un arreglo rápido que no implique demasiado tiempo. Y por último, se debe tener una serie de mezclas óptimas de alternativas. Es decir, no se debe entrar pensando en una combinación de resultados específica a obtener, sino que se debe definir un escenario ideal, que es lo que más desea la empresa o quien está realizando la negociación,
un escenario que sea lo peor, que sería lo último que se estaría dispuesto a ceder en pos de obtener los resultados, y entre estos dos escenarios se define un escenario real, que es la mejor opción que puede obtener la empresa en el proceso de negociación. Bueno, y un segundo aspecto o fase de la planificación de la negociación radica en analizar a la otra parte, es decir, al caso ajeno. Yo, así como me preparo a mí, también tengo que poder evaluar a la otra parte en cuanto a qué objetivos tiene, qué intereses, qué demandas, qué beneficios pretende, con qué información cuenta, por lo tanto qué poder le va a dar, y todo lo que implique sentarse en la mesa a negociar de la otra parte, para así poder prepararme mejor y no encontrarme con sorpresas cuando llegue el momento de negociar. Bueno, pasando a otro tema, vamos a estar hablando de las habilidades que tiene que tener una persona para lograr una negociación exitosa. Hay diversos estudios que dicen que hay un conjunto de habilidades que le permiten a las personas obtener mejores resultados cuando se sientan en una mesa a negociar. Las habilidades, como toda habilidad, las puede adquirir cualquier persona, pero si no son puestas en práctica, obviamente no funcionan. Es importante entender que estas habilidades de negociación no solamente permiten obtener buenos resultados por fuera de la organización, es decir, con clientes, proveedores, lo que sea, sino también dentro de la organización con otras áreas. Las habilidades de negociación no solo van a permitir esto anterior que acabo de decir, sino también saber qué estrategia o qué táctica utilizar depende de quién yo tenga al frente. Las habilidades de las que estamos hablando son, en primer lugar, la habilidad de interrelación personal. Debido a que, como dijimos, la negociación no es una competencia, el negociador lo que va a hacer es influir, persuadir y convencer a la otra parte de lo que se está proponiendo. Entre estas habilidades podemos decir conocer y mostrar sus fuerzas, administrar sin mostrar sus debilidades, solucionar conflictos, conocer a la otra parte y sus necesidades, saber escuchar, saber comunicar. Este punto es muy importante porque se establece que en un proceso de negociación el 75% debe ser escucha y solamente el 25% habla. Esto es porque mediante la escucha nosotros podemos conocer cuáles son los intereses, como se dijo anteriormente, la importancia de conocer a la otra parte. Vamos a poder conocer los intereses de la otra parte, qué es lo que está buscando y así evitar situaciones en las cuales no haya vuelta atrás. Entre otras habilidades de relación interpersonal podemos decir buscar incrementar el grado de flexibilidad, lo que implica la capacidad de colocarse en el lugar del otro, crear un clima de cooperación, comportarse de una manera que genere confianza, presentar argumentos de acuerdo a las características que presente la contraparte, entre otras cosas. Otra habilidad es la tecnología de la negociación. Esto implica contar en el desenvolvimiento con los procesos y técnicas de negociación, es decir, con el conocimiento y la aplicación de metodologías que van a permitir planear, desarrollar y controlar el proceso de forma que se desarrolle en una secuencia lógica, aprender a superar obstáculos en el medio de una negociación, proponer ideas que vuelvan más atrayente el argumento, entre otras cuestiones. Otra cuestión importante es que el negociador siempre tenga estrategias para seguir negociando, es decir, siempre debe estar avanzando en la búsqueda de una solución. Utilizar frases como que se está predispuesto al cambio y crear todo curso de acción posible en búsqueda de la solución más favorable. Otra cuestión importante es siempre tener una visión sistemática del proceso de negociación. Es decir, la vista debe estar sobre el objetivo final, sobre por qué se está negociando, el objetivo final, en lugar de tener la vista en el resultado de cada punto de la negociación. Es decir, que algunos resultados de alguno de todos estos puntos puede resultar favorable y otros no, pero lo importante es siempre tener en cuenta de que si el objetivo final se está cumpliendo. También todo negociador habilidoso debe tener siempre en cuenta 5 puntos a la hora de negociar. Se deben descartar las cosas que no tienen valor, se debe tratar de ganar cosas que valgan lo que uno está dando, no se debe comprometer nunca a nadie a entregar cosas que no se está dispuesto a afrontar, uno no debe arrepentirse de lo que se está entregando y no dar nada si no se está recibiendo algo a cambio. Y última habilidad con la que debe contar un negociador es siempre buscar una opción para resolver el problema. Ante un problema uno puede o pelear o buscar evitar ese problema. Entonces el negociador siempre debe estar explorando todas las ideas posibles, analizar los pros y los contras de cada idea, las consecuencias de cada una de ellas, para así evaluar cuál va a ser la mejor opción posible que va a beneficiar a ambas partes y adicionalmente debe buscar soluciones que impidan que el conflicto vuelva a producirse. Bueno, muy bien.
tras estos 4 módulos de capacitación, hemos llegado al final de la formación que estuvimos viendo hoy en conflicto y negociación. Por última vez, vamos a hacer hincapié en la importancia que tienen estos dos conceptos, en comprender las bases del conflicto y la importancia de desarrollar buenos procesos de negociación. Como todos sabemos, antiguamente las personas eran consideradas como meros recursos productivos que solamente eran útiles para las organizaciones y se les sometía a tareas repetitivas, alienantes y deshumanizadas. Pero con el tiempo hubo un cambio de perspectiva y hoy en día las organizaciones saben que el recurso más valorado es el conocimiento, y el conocimiento lo tienen las personas. Toda organización del siglo XXI sabe que no hay actividad posible si no estuviesen las personas dentro de las organizaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque acá está la importancia de tratar de resolver los conflictos mediante buenos procesos de negociación. Si yo aplico buenos procesos de negociación, me voy a garantizar de crear relaciones fuertes con mi personal, relaciones colaborativas y cooperativas que me contribuyan a mí a que todos estén armonizados en busca de los objetivos organizacionales, que los intereses de todos, tanto organizacionales como de las personas, estén contemplados en las tareas y en las actividades, y así que el resultado sea óptimo dentro de las organizaciones. Esto de aplicar buenos procesos de negociación tiene un doble efecto, porque además de esto que acabo de decir, voy a estar logrando una retención de mi personal. Como bien dijimos, el conocimiento es el recurso más valorado del siglo XXI y por lo tanto, si yo contemplo a mi personal en mis actividades y en todo lo que estipule para mi organización, nadie va a decidir irse por no ser escuchado. Así que bueno, con esto nos despedimos. Espero que les haya servido. Muchas gracias y nos vemos en próximos encuentros.